introducción, ¿ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos todas las cosas de la vida, Padre. Tú sabes que nuestra vida es breve, nuestra vida es fugaz. Dice tu palabra, Señor, contrastándola con muchas cosas como la neblina, como la hierba, Señor. Nuestra vida se desvanece, pero gracias por tu palabra, porque ella nos puede advertir de las cosas por venir, Señor, y también nos puede guiar por buen camino, Señor, a tiempo, cuando todavía estamos a tiempo. Te pido que así sea el caso de todos los jóvenes que nos ven, Señor, porque hoy van a aprender que estos mensajes no son solo para ellos, sino más allá, Señor, van a trascender su vida en un futuro. Te pido que abras sus corazones y el mío también, para que podamos conocer y aprender un poco más de tu palabra sin cansarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Ok, el mensaje de hoy tal vez sea un poquito breve. Vamos a ver, espero no alargarlo, pero vamos a hacer como una pequeña conclusión. Hemos estado hablando desde de Génesis. Todo lo que hay en el canal ha tratado de Génesis y hemos tocado la vida de 3 personas últimamente de manera repetida. Los 3 patriarcas, así se les conoce, que es Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, quiero hacer como que un recuento, quiero recordarles todo lo que hemos visto y así que los invito a disfrutar la historia, porque hoy vamos a ver un poco de su historia, porque vamos a analizar algo, un aspecto, algo en particular que coincide con la vida de los 3. Tal vez ya te imagines qué puede ser. Entonces, primero vimos cómo Abraham recibía la promesa de Dios sobre su descendencia, que le daría una tierra, que daría su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y vimos que fue probado en diferentes circunstancias. También vimos cómo lo puso en una prueba sumamente difícil, famosa, aún entre los que no creen en la palabra, que es sacrificar a su hijo, ¿no? Dios le pide que sacrifique a su hijo, no con esa intención, sino para probar el corazón de Abraham. También vimos que Abraham y Sara se desesperaron, cometieron un error al tener un hijo fuera del plan de Dios, de una esclava y no de Sara. También vimos la historia de Isaac, vimos cómo increíblemente Dios le proveyó a su esposa y fantástico, de una manera inusual, extraordinaria, donde nunca la había ella conocido a él, ni él a ella, ¿no? Entonces, los nombres de esas 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob, obviamente son importantes, se van a repetir durante toda la Biblia y van a ser importantes todo ese tiempo, pero vamos a ver algo especial, algo particular en ellos, y es que si bien fueron hombres de fe, también fueron hombres, al final de cuentas, pecadores. Y hay un pecado común entre ellos 3, que también iba a continuar en el futuro. ¿Tienes una idea? ¿Tienes una idea de qué puede ser? Aquí, Enzo, ¿tú tienes alguna idea, bro? ¿Cuál pudiera ser ese pecado? Yo me imagino que algunos de ustedes, sí, ya muchos de ustedes han crecido acá en la iglesia y ya saben de qué estoy hablando, pero no te lo quiero decir, vamos a verlo. Por eso te digo, vamos a disfrutar hoy esta historia. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado qué tanto me afectan o qué tanto perjudican en mi vida o influyen en mi vida o modifican mi vida los pecados de mis padres o de mis abuelos o de los padres de mis abuelos o de mis tatarabuelos? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Me imagino que en algún momento vas a llegar a esa etapa, por si todavía no te lo preguntas, pero es algo que puede tomar cierta importancia en tu vida, ¿no? ¿Qué tanto me afecta? Si tú has escuchado de la Biblia antes, seguramente has visto que la Biblia se refiere mucho a los hijos por los padres. Siempre los padres tienen una importancia tremenda. Y te vas a acordar de este versículo. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. El mandamiento de las imágenes, de no tener idolatría. Pero dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, repito esto último, porque de eso es lo que estoy hablando. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué? Entonces, puedes preguntarte tal vez, ¿yo entonces voy a pagar por los pecados de mis padres? ¿Por qué Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación? ¿Qué tienen que ver ellos? Son personas diferentes, nacieron hasta en otra época. Las personas que, por ejemplo, pensando en mí, sé que mi papá es de los 60s, su mamá o su papá debe de ser por ahí de los, ¿qué será? De los 40s o antes, realmente, exactamente, pongamos que los 40s, ¿ok?
Entonces, tan solo en 3 generaciones, hablando de mis abuelitos, luego mi papá y luego yo, tan solamente en 3 generaciones la época es completamente diferente. Entonces, yo puedo pensar esto, ¿no? Digo, ¿por qué entonces Dios va a visitar la maldad? Si a veces hay personas que ni siquiera los conociste, no conocí a mis abuelos o a mis bisabuelos, ¿no? Entonces, ya por ahí te voy dando una idea. Ahora, te puedes preguntar igual, ¿acaso Dios tiene un tablero como que pone imagínate como que Dios ponga los apellidos, así de que Mares, ponga Mares, y así de que el apellido Mares desde 1615 tiene 45 pecados familiares y se van sumando por las generaciones, ¿no? Y así, ¿acaso Dios lo suma de esa manera? Es interesante preguntárselo, ¿no? Un poquito interesante. Entonces, ¿por qué Dios siempre recordaba sus padres, por ejemplo, al pueblo de Israel? Ahora, déjame explicarte, el peso de los padres en la Biblia es sumamente importante. Lo vemos sobre todo en el mismo pueblo de Israel. Casi cada versículo que menciona a Dios en los primeros libros, sobre todo, menciona a sus padres también, casi siempre. Entonces, por mencionar algunos versículos, quiero que veas esto. Por ejemplo, los padres, por ejemplo, eran una forma de identificar a Dios. ¿Quién era Dios? Sabemos que en la antigüedad, al principio, el hombre siempre fue idólatra, siempre hubieron muchísimos dioses. Pero entonces ve Éxodo 3:16, dice, lo voy a leer textualmente, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿Ok? Entonces vemos que es una manera en la que Dios se identificaba a sí mismo, o en la que los hombres podían identificar a Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Un ejemplo de cómo se usaban los padres. También vemos que era una forma de organizarse. Era una forma de organización social en general. Velo en Números 13:2 dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Los hijos de quién? De Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Era una forma de organización social también para el pueblo de Israel. También era una forma de organizarse para la guerra. Números 2:34 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon, cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. ¿Ok? Era otro ejemplo, ya te dije 3. Forma de identificar a Dios, forma de organización social, forma de prepararse para la guerra. Solo para que tengas el contexto de qué significa esto de los padres. También era una forma de reconocer a las naciones e incluso, podríamos decir, hasta las razas de las personas. Fíjate, Génesis 36:8, ya vimos esto, dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Edom iba a ser una nación que más adelante se menciona. ¿Ok? Y también dice Números 13:33, también vimos allí gigantes. Los gigantes también son conocidos por esto. Fíjate, dice, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Ok? Entonces, también era una forma de identificar a las naciones mismas. Incluso, ya lo sabes, Jacob iba a cambiar su nombre por Israel, y después, hasta el día de hoy, lo conocemos como, tú mencionas al pueblo de los judíos, ¿y cómo se llama su nación? Israel. ¿Ok? Así de importante es. Y también, por último, era una forma de reconocer a las personas mismas, al individuo como tal, era reconocido por sus padres. Mira Éxodo 38:22, uno de tantos ejemplos. Dice, Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Tal vez se te venga a la mente una película. Aquí a mi hermano Moisés sí se le viene a la mente la película, porque han usado mucho esto de, como en películas antiguas, de que tal persona, hijo de tal, heredero de tal, hijo de tal. Así de que el nombre tremendo, ¿no? Pero esto viene de la Biblia, ¿te imaginarías? Bueno, te sorprendería ver cuántas cosas de las películas actuales son clonadas, son copiadas de la Biblia, porque la Biblia es un libro esencial, aunque la gente no creyente no lo acepte. Ahora, déjame platicarte ya esa fue la introducción, te voy a platicar ahora de la otra herencia. La otra cosa que estaba mezclándose, algo que se ha pasado por debajo de nuestras narices en todas las historias que hemos estado viendo los últimos viernes, hay algo que ha estado oculto a plena vista. Y de eso es lo que te voy a platicar. Quiero que vayamos, ya sabíamos que Abraham tenía una promesa, pero quiero que veas algo más que heredaron sus hijos y por consiguiente toda su descendencia.
Ahora vamos a verlo. En Génesis 12, vete al libro de Génesis 12, ahí vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer algunas historias. Tenemos quizás algunos versículos que leer, pero esto es para que tú puedas ver. Yo espero que puedas ver el contraste. Bueno, va a ser obvio, ahorita lo vas a notar. Génesis 12. Ya leímos esta historia en unos mensajes anteriores. Dice, en el versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, hablando de Abraham, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Ok? Creo que esta historia me la puedo saltar, no quiero cansarlos leyendo todos los versículos, ya la vimos. Y si no, te invito a que la leas, puedes leer del 11 al 19, son pocos versículos, pero ya sabes qué pasó en esta historia. Hubo hambre en la tierra, Abraham sale, va a Egipto, pero tiene miedo de que lo maten por causa de su mujer, entonces le dice a su mujer, oye, pues di que eres mi hermana, para que en lugar de matarme para quedarse contigo, mejor, como su hermano, me den cosas y no muera, ¿no? Entonces por eso miente Abraham. Ahora vemos también que Faraón precisamente alaba a la mujer de Abraham, intenta tomarla y Dios trae muchas consecuencias a Faraón. Pero fíjate lo que dice, eso sí lo podemos leer. Fíjate el versículo 18, dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, grábate este reclamo porque lo vas a ver de nuevo. Le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Grábatelo. Ve qué pasó tiempo después. Vamos a saltarnos hasta Génesis 20. Ahí en tu Biblia, te doy unos segundos, pásate a Génesis 20, rápido. Fíjate de esto. Ahora, Génesis 21, desde ahí vamos a comenzar. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ve lo que dice el versículo 9. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Vemos que se repite la misma historia, ¿ok? En estas dos historias fue el mismo personaje, fue Abraham, en dos países diferentes, que hace exactamente lo mismo. Ahora, quiero que veas qué pasó con Isaac, su hijo. Ve a Génesis 26. Vamos a dar nosotros salto a Génesis 26, versículo 6. Dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, estamos hablando del hijo de Abraham, una persona completamente diferente. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Ok? Y después vamos a ver en el versículo 9, dice, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. Otra vez el reclamo. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces, con esto quiero preguntarte, ¿puedes ver qué pecado están heredando? ¿Qué cosas, qué patrón se está repitiendo en sus vidas? Sabemos que Dios fue fiel a su promesa siempre. La promesa que Dios le hizo a Abraham la mantuvo siempre en sus hijos, obviamente, y hasta el día de hoy. Pero fíjate de qué más estaban heredando. Ahora, quiero que veas también además a Rebeca, la esposa de Isaac. Vamos a Génesis 27, el siguiente capítulo. Vamos a leer solamente unos versículos también. 27:15 dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y visitó a Jacob, su hijo menor.
vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió, Isaac ya es anciano. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ya conoces esta historia, muy probablemente también Jacob suplanta a Esaú. Estos hermanos eran gemelos, según lo que nos marca la Biblia. Tal vez es algo que no tienes pendiente, a mí a veces se me va. Jacob y Esaú eran en origen gemelos, nacieron en el mismo momento. Si bien habían diferencias en ellos, una de esas diferencias era que Esaú era velludo. Yo creo que era un poco monito, pero Jacob era lampiño. Entonces, Rebeca, nos dice la Biblia explícitamente en el capítulo 27, que insta a Jacob, le dice: oye, disfrázate de Esaú para que tú te quedes con su bendición. Y Jacob lo hace y engañan a Isaac. ¿Ok? Y todo esto nos trae a Jacob. Te estoy contando parte por parte de la historia. ¿Ok? No te aburras todavía. Cachetéate o cachetea al de al lado y que él te cachetee a ti para que no pierdas el hilo. Todo esto nos trae a Jacob. Jacob no fue la excepción, sino que al contrario, Jacob fue conocido específicamente por este pecado. Y es que su nombre significa suplantador, su mismo nombre. Tiene varios significados y uno de ellos es este. Génesis 27:36 dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Entonces, Jacob específicamente fue conocido por esto. Era una persona engañadora, era alguien, podría alguien decir deshonesto, ¿ok? Entonces, a causa del engaño, siguiendo la historia, a causa del engaño, fíjate que estoy pasando por toda la historia que ya vimos. A causa del engaño de Jacob, de disfrazarse de su hermano y todo, tiene que huir y huye a casa de su tío, Labán. ¿Ok? Labán era el hermano de su mamá, Rebeca. Labán era este hermano que hace unos viernes vimos también, al que el siervo de Abraham le pide la mano de Rebeca, ¿te acuerdas? Era Labán. Es este mismo hombre que vuelve a aparecer en escena. Y ahora fíjate, ahora Labán y Jacob van a tener una historia entrelazada, pero es una historia difícil. Vamos a verla. Entonces, ve lo que pasó en Génesis 29. Sáltate 2 capítulos. Génesis 29:16. Dice la historia: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Ve el 18. Dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: bueno, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, cumplidos esos días, dice: dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, hizo pachanga, se hizo la boda. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, la hija mayor, y se la trajo. Y Jacob se llegó a ella. Según las costumbres, no vio específicamente quién era en la noche. Entonces, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y dijo Jacob a Labán, fíjate otra vez el reclamo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Ok? Ya leímos 4 veces un reclamo similar. Quiero que veas el patrón que va relacionándose. Ahora, ¿te suena este reclamo? Fíjate, Labán también hizo con Jacob lo que él había hecho antes. Y Jacob en este caso había trabajado por sus mujeres y ya se quería ir, pero también Labán no quería que se fuera. Entonces, en resumen, Jacob trabajó 14 años por Raquel además y por Lea. Y fíjate, quiero que vayas a Génesis 30, otra vez, sáltate un capítulo más, versículo 31. Aquí está Labán tratando de convencer, así codeando a Jacob de que: oye Jacob, pues no te vayas, fíjate que me ha ido muy bien por tu causa. Ya había Jacob servido por sus 2 mujeres, pero Labán todavía le insistía que se quedara. ¿Tú qué pensarías? No sé, aquí Moy, ¿tú qué pensarías? Si ya te hicieron algo así, ¿tú te quedarías todavía más tiempo? Parece que obviamente no. Pero bueno,
La historia todavía continúa. Génesis 30:31. Entonces, Labán le dice a Jacob, pues quédate, Jacob, no seas mala onda, fíjate que pues acá estás bien, estás cómodo, yo te trato bien. Y le dice en el versículo 31, y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar a tus ovejas, si hicieres por mí esto. Ve el 32, le explica, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Es decir, que su salario iban a ser las ovejas manchadas, ¿ok? Ahora, fíjate qué hace Labán en el versículo 35. Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, ¿ok? Pero ve de nuevo qué pasa. En el versículo 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, explica, y descortezó en ellas mondaduras blancas. Descubría así lo blanco de las varas. Quiero que veas, bien, Jacob estaba aplicando, tal parece, alguna técnica para modificar o alterar el resultado de las ovejas, ¿ok? El resultado de cómo nacían. De alguna manera, hacía que nacieran según fuera de su interés. Entonces, fíjate, dice el 39, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diferentes colores, ¿ok? Ve el 41, dice, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas para que concibiesen a vista de las varas, pero cuando venían las ovejas débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, dice Jacob, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Bueno, ahora quiero que notes aquí que ya no había confianza. Ya no había confianza, ya era así como que un estira y afloja. Sus prácticas deshonestas habían causado completa desconfianza entre unos y otros. Y para esto quiero ponerte una imagen. Enzo, ¿puedes poner la primera imagen? Vamos a ver. Tú me dices, Enzo. ¿Listo? Tal vez esto les recuerde. Seguramente han visto una imagen así. Ya estaban como que así, como que eso es sospechoso. Ahora, fíjate, ya puedes quitar Enzo, nada más era referencia. Quiero que veas Génesis 31:1. Fíjate, es un reflejo de lo que te estoy platicando. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, imagínatelos así como que secreteando, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como lo había sido antes, ya no tenían el mismo trato, ya no era la misma persona. Entonces, finalmente esos hombres se iban a separar, pero no había terminado todo. Espera, todavía. Génesis 31:20 dice, específicamente dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Ve el versículo 30. Fíjate, ahora Labán le está reclamando a Jacob y dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías el deseo de la casa de tu padre? Perdón, dice, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Jacob no había robado sus dioses. Habla de unas estatuillas seguramente que pensó que había robado Jacob. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Ahora le dice Jacob a Labán, espero no confundirte. Fíjate, el versículo 32 dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Es decir, yo no te robé tus dioses. Si alguien los robó de mi casa, mátalo. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía, dice la Biblia, Jacob no sabía que Raquel, su esposa, la que amaba, los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello
y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, astutamente dijo, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Refiriéndose obviamente a su menstruación. A ella estaba diciendo que estaba menstruando y no se podía parar. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces, una más a la lista. Ahora Raquel también había sido deshonesta. ¿Ya llevas la cuenta? Espero no haberte confundido. Voy rápido porque sé que muchas de estas historias ya las conoces. Ahora, déjame decirte que esto va a seguir y seguir sucediendo en la Biblia, según lo que nos dice. Ahora, ya vimos que definitivamente engañar era una costumbre familiar. Era algo que estaba en su formación, en la educación probablemente. Ahora, fíjate, lo hizo Abraham, hasta donde ya vimos. Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Rebeca, lo hizo Jacob, lo hizo Labán, lo hizo Raquel. Todos ellos eran familia, eran parientes. Y lo seguirían haciendo sus hijos también. Más adelante lo vamos a ver con José y muchos más. Los hermanos de José, cuando engañan a su padre de que una bestia había devorado a José cuando en realidad lo habían vendido como esclavo. José, cuando le miente a sus hermanos diciendo que no había puesto el vaso, más bien poniendo el vaso en sus bolsas. En fin, tú te vas a acordar de varias historias. Ahora, sobre eso vamos a platicar, ¿ok? El engaño era una costumbre familiar. Claramente lo habían heredado. Y voy a hacer una pausa aquí porque quiero que, no sé si ya te pusiste a pensarlo. Yo sí lo pensé en su momento, pero estudiando esta historia, ¿no te hace pensar en México? Piénsalo, te voy a dar algunas ideas. De toda esa desconfianza que nos narra la Biblia. Fíjate, la deshonestidad llevó a Jacob a desconfiar constantemente de Labán y de su familia y viceversa. Entonces, lamentablemente México está contaminado exactamente por la misma conducta. Es decir, esto que acabamos de leer está a tu alrededor, es tu ambiente, es tu medio en donde tú estás en este momento. Y te voy a explicar. Entonces, en México esto es igualmente repetitivo, como lo vemos en la familia de Abraham. Entonces, quiero darte una ilustración. No sé si alguna vez has comprado algo de medio uso, o tus papás han comprado y has ido con ellos. Seguramente ellos han comprado algo de medio uso. En algún momento en tu vida vas a comprar algo de medio uso, aquí en México, probablemente. Entonces, si no lo has hecho, tal vez lo hagas después. Pero lo que sea, lo que tú vayas a comprar, puedes comprar un coche de medio uso, puedes comprar un celular, son las cosas quizás más comunes, un electrónico, algún aparato o algo caro, una casa, algo caro que no puedes comprar nuevo y prefieres comprar de medio uso. Ahora, ¿cómo es esa dinámica? ¿Ok? Pregúntale a tus papás si todavía no captas esto. Ellos seguramente ya lo han pasado. Pero sabes que no miento. Enzo, ¿puedes poner la siguiente imagen? ¿Listo? Es clásico que cuando estás comprando algo de medio uso aquí en México, tienes una mirada exactamente igual que esta gallina. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es ley, tienes que tenerla. Bueno, puedes disimularla, pero lo cierto es que esa es tu actitud, ¿ok? Esa es tu actitud al comprar algo aquí en México de medio uso. Fíjate, está chistoso. Cuando se acerca Navidad y comienzan a darte doble ración de maíz. Sospechoso. Bueno, algo así. Entonces, en serio, parece chiste, pero es anécdota. Ahora, México está justamente como lo estaban Jacob y lo estaba Labán. A ver quién engaña a quién. Claramente que esto no debe de ser así. Pero, déjame decirte que así es. Entonces, eso es así en México. Está tan normalizado que al grado de que cuando tú compras algo o contratas un servicio, llámese lo que sea, prácticamente eres tú el que tiene la carga de comprobar que el otro no te está engañando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acá me dicen que sí. Eres tú el que tiene que comprobar que el otro no te está engañando. Tienes que ir y no sé, me imagino a alguien checando un vehículo, está checando el freno, y mirando fijamente como la mirada de la gallina viendo al otro, al vendedor, así de que si no lo está engañando o algo así, ¿no? Es constantemente esa desconfianza. Y además si te estafan,
o te ven la cara o te roban algo, te van a decir que es porque eres un ingenuo o porque no tienes cuidado. Triste, pero cierto, parece chiste, pero es anécdota. Ahora, desconfiamos de personas cercanas y de personas conocidas, y todavía más de las personas que no conocemos. Ahora, casi damos por hecho de que son ladrones que esperan ansiosamente beber de nosotros hasta la última gota de sangre, pero esto no debe de ser así. Te lo digo esto también, e hice un espacio para mencionártelo, porque debes de luchar, y en su momento lo vas a hacer, con esa costumbre y esta cultura que hay lamentablemente en México, en nuestro país, y que corrompe y consume y corroe todo hasta los huesos. Ahora, fíjate de que además de Abraham, obviamente, que ya vimos cuál es su caso, que el engaño, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el caso de tu familia? Quiero que te pongas a pensar, no sé si alguna vez lo has pensado, pero ponte a pensar ahora. ¿Cuál es el caso de tu familia? ¿Cuál es esa costumbre, ese pecado, esa mala práctica que has aprendido o que ves muy comúnmente en ellos, en tus tíos, en tus papás, en tus abuelos probablemente? Y quiero que pienses, ¿alguna vez has pensado o has culpado a tus padres por algo que ellos han hecho o no han hecho? Quizás has culpado a tus padres por haberse divorciado, o has culpado a tus padres por cualquier motivo que se te venga a la mente. Quizás tengas algo con lo que tienes que luchar ahora y puedas pensar, pero es algo que yo no elegí, es algo que me enseñaron, es algo que casi me metieron a la fuerza. ¿Por qué tengo que luchar con este pecado? Yo no elegí pecar, o sea, yo no elegí aprender el pecado. No sé, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un padre que toma y por consecuencia también su hijo toma, ¿no? Y ahora su hijo está luchando con el alcoholismo, entonces puede pensar con cierta razón, ¿por qué entonces tengo yo que luchar? ¿Por qué es tan injusto Dios en hacerme luchar contra un pecado que yo no adopté, que yo no quise en mi vida, el cual yo no elegí? ¿Por qué? ¿Por qué es tan injusto? ¿Por qué es tan injusta la vida? Ahora, de la misma manera quiero hacerte ver que Jacob pudo haber culpado a su familia por enseñarle ese pecado que trajo consecuencias reales y que él experimentó en carne propia en su vida, como ya vimos. Pero ya has escuchado este consejo muchas veces antes, de que no podemos vivir culpando a nuestros padres, pero déjame decirte que Jacob hizo la diferencia en que decidió seguir a Dios. Jacob no fue, al igual que ninguno de nosotros, no fue un creyente instantáneo al nacer de Isaac. No nació y levantó sus manos y adoró siendo recién nacido. No fue así. Jacob, al igual que todos nosotros, llegó un momento en el que tuvo que aceptar, como nosotros, a Cristo personalmente. Él tuvo que creer en Dios. Fíjate, Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dios le había prometido esto, y Jacob se compromete a creer en Dios. Y dice el 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob también personalmente tuvo que aceptar a Cristo en algún momento. En tu familia, si tú estás viendo eso, si todavía estás chavo, significa que alguien en tu familia muy probablemente lo hizo antes de ti. Alguien fue ese parteaguas, alguien, y no lo digo porque Isaac y Abraham no hubieran sido creyentes en Dios, sino que pongo el ejemplo de Jacob porque también muy particularmente vamos a ver que él decidió enfrentarlo, decidió reparar el daño más grande que había hecho. Y ese daño fue engañar a su hermano Esaú y robarle su bendición para toda la vida. Le robó su futuro. Entonces vamos a verlo, Génesis 32:3. Ve qué actitud tenía Jacob. Génesis 32:3 dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob. Se estaba poniendo en un nivel más abajo. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Le estaba regalando riquezas. Eventualmente, así lo hizo, le dio muchas de sus riquezas a Esaú. Y ve el versículo 6.
Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, al menos el otro campamento escapará. Entonces Jacob tenía miedo. Sin embargo, estaba enfrentando este pecado, estaba enfrentando el hecho, lo que había cometido. Ahora, lo hizo con mucho temor. Gracias a Dios, al final Esaú respondió de manera diferente, como vas a ver en el versículo del capítulo 33, versículo 4. Pero, bien, ya terminando, quiero decirte que en esa etapa en la que estás, cada vez vas a pensar más seriamente. Eso es lo cierto. Al principio de tu adolescencia piensas en videojuegos, piensas en echar relajo, lo que quieras. Cuida tus acciones, como dice la Biblia, porque Dios te juzgará por todo. Pero tal vez llegues a algún momento en el que te encuentres con luchas que consideres que son culpa de tus padres o culpa de alguien más. Luchas que vas a decir: yo no quise tener esta lucha. Es probable que haya sido un pecado que haya sido transmitido en toda tu familia. Y te voy a mencionar algunos para hacértelo más claro. Puede ser el hecho de ser infiel. A veces es algo que se transmite o se enseña de padres a hijos. Puede ser el ser alcohólico, o el ser chismoso, o el mujeriego, o avaro, o envidioso. Estas cosas a veces las puedes ver como un patrón en la familia. Y no lo digo por criticar a nadie, sino para hacerte notar. Si tú estás en esa situación, todavía estás joven, quizás no has hecho grandes cosas, pero puedes quizás sentir una tendencia, una tentación, o lo has hecho literalmente. Tú estás en esta posición, en este centro tan importante de hacer este cambio. Entonces, seguramente ya sabes cuál es. Normalmente hay uno en la familia del papá, uno en la familia de la mamá, o varios incluso que puedas identificar. Todas las familias acarrean un pecado que ahora es entregado a ti como una reliquia. Como en las películas, cuando ves que este reloj era de mi tatarabuelo y se lo entregan, así exactamente es también entregado a ti el pecado. Por eso la Biblia dice, fíjate, Romanos 5:22, ya lo conoces, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quizás esta historia que vimos ahorita te haga entender un poco más a profundidad este versículo. Es transmitible, se transmite. Ahora, la cosa es que tú vas a enfrentar esta lucha, sí o sí. Aunque tu familia haya sido cristiana por 5 generaciones, vas a enfrentar esta lucha porque hay pecado. Y va a ser tu carga, específicamente tu carga, romperla. Así como probablemente tus padres rompieron otras cadenas familiares que hubo hasta ellos. Entonces, quizás puedas preguntarte, ¿por qué tengo que luchar con esto si no es mi culpa? Yo no lo elegí. Casi puedes pensar, nací con esto. Pero, como sabes, no es correcto culpar a tus padres, ni tampoco como padre sentirse culpable, ya que cada quien va a pagar por sus propios pecados. Quiero que vayas a este versículo, Éxodo 25. Éxodo 25. Tómate el tiempo, busca en tu Biblia. Si todavía no has agarrado tu Biblia, ve a buscarla. Es el versículo con el que comenzamos justamente este mensaje. Lo voy a leer, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces vas a preguntarte, ¿sí tengo que pagar por los pecados familiares, por pecados que yo cometí? No es así. Este versículo, déjame explicarte, está hablando no tanto del castigo, sino de consecuencias. Las consecuencias sí efectivamente llegan a otras generaciones. Está diciendo que las consecuencias de los pecados de un hombre pueden repercutir en sus generaciones posteriores. Si supongamos, hay muchas riquezas, muchas personas que han tenido la fortuna de nacer con mucho dinero, y sabemos que sus hijos a veces lo desperdician en alcoholismo, en lo que tú quieras. ¿Qué pasa con los hijos de esos hijos que desperdiciaron todos sus bienes? Eventualmente nacen sin nada y tienen que empezar desde cero. Dime, ¿no afectó el pecado de su padre al hijo? ¿No va a afectar también a su nieto? ¿No va a afectar a su bisnieto también? Empezar desde cero es algo muy duro.
Entonces, Dios estaba diciéndole a los israelitas que sus hijos sentirían el impacto de la generación de sus padres como una consecuencia natural de su desobediencia a Dios. Ahora, los hijos que crecían en tal ambiente también iban a practicar la idolatría, ¿no? En este caso específico. Ahora, Dios no nos responsabiliza por los pecados de nuestros padres, pero a veces sufrimos como resultado por sus pecados. Y quiero que vayas también, muy importante, vea este versículo, Ezequiel 18:20. Vamos a dar un minuto. Ezequiel 18:20. Este quizás es el versículo más importante. Vamos a poner una musiquita de elevador. No es cierto. Ezequiel 18:20. Dice, esto te va a dar la respuesta. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Voy de nuevo. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá, y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ve el 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Entonces quiero dejarte con esta idea. Tu vida va más allá de ti. Quiero que lo notes desde ahora. Fíjate, estás empezando tu vida. Nota desde ahora que tu vida se trata mucho más allá de ti. Tú desde ahora que eres joven puedes hacer lo que dice Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces tú tienes esta carga y quiero hacerte ver la perspectiva. Ya para terminar, la perspectiva general. Imagínate que en un árbol genealógico tú te encuentras ahorita en la última parte. Estás en el centro de tu árbol genealógico. Tú eres ese parteaguas. Tú tienes esta carga, yo a veces lo he visto así con mi propia vida. Tienes esta carga de purificar todavía más tus generaciones para gloria de Dios y para bendición de ellos mismos. En su momento amarás mucho a tus hijos, amarás todavía más a tus nietos probablemente y vas a querer lo mejor para ellos. Pero empieza contigo, ahorita mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Tal vez estás pensando en ti todavía, te digo porque estás comenzando tu vida. Pero seas joven, seas adulto joven o seas un señor o una señora ya, tienes esa responsabilidad de cambiar todo lo que has aprendido para bien, para gloria de Dios. Y piénsalo, eso es algo emocionante. A mí me gusta pensarlo. Digo, quizás mis hijos puedan estar más cerca de Dios de lo que alguna vez pude estar. Mis papás estuvieron más cerca de Dios de lo que mis abuelos lo estuvieron, ciertamente. Y yo estoy también quizás un poco más cerca de lo que mis papás en algún momento estuvieron. Y eventualmente me gusta ver esta perspectiva. ¿Cómo lo ha de ver Dios? ¿Cómo ha de ver las generaciones? ¿Cómo van cambiando? ¿Cómo las toma nuestro Dios? Ahora terminemos leyendo, por último, la importancia que Dios le dio a que su palabra fuese transmitida en la Biblia de padres a hijos. Deuteronomio 6 lo dice, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es muy importante que inviertas en tu vida. Ahora, piensa que tu vida va a trascender en tus hijos o en las personas que tú eduques. Tu vida va más allá de ti. Los mensajes que hacemos estos viernes no los hacemos solamente para ti, los hacemos también inconscientemente para tus hijos, los hacemos para tus nietos. Esperamos que tú puedas tomar buenas decisiones, que tú puedas invertir bien tu vida, que puedas ver los peligros que te advierte la vida de los que ya platicamos y que finalmente puedas hacer una diferencia en tu árbol genealógico, como nosotros esperamos hacerlo en el nuestro, y que tus hijos
y los hijos de tus hijos estén cada vez más cerca de Dios y hagan una diferencia también en este mundo, porque acuérdate, estamos aquí también para bendición de la sociedad, del mundo en el que vivimos. Grábate mucho esto. Ok, vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos, Señor, en la Biblia podemos ver una perspectiva sumamente amplia de todas las cosas que nos rodean, incluyendo el tiempo. Sabemos, Señor, podemos ver en tu palabra que tú eres atemporal, que tú ves todas las cosas, Señor, como una sola, que tú puedes ver pasado, presente, futuro. Padre, tú conoces la línea de nuestras familias, los árboles genealógicos, conoces los pecados con los que cargamos también, pecados que a veces nos fueron transmitidos y pecados que nosotros mismos comenzamos a cometer. Señor, queremos pedirte esta noche que por amor a ti y para tu gloria, Señor, tú purifiques nuestro corazón, nos limpies cada vez más. Ayúdanos, Señor, a detectar este pecado, si hay en nuestra vida, Señor, que venga de nuestros padres, papá o mamá, Señor. Ayúdanos a detectarlo y combatirlo con oración a ti, Señor, con esfuerzo, con voluntad, con el dominio propio que tú nos has dado, Señor, para luchar contra eso y hacer una diferencia en la historia, Padre, que será escrita de nuestro apellido, de nuestras familias. Te pedimos, Señor, yo te pido, Padre, que todas las personas que nos ven, en cualquier etapa que se encuentren, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, quizás, Señor, se motiven, Padre, a hacer la diferencia, a hacer un parteaguas, a hablar de los más jóvenes si su tiempo se ha agotado. Y si todavía, Señor, tienen influencia sobre otras personas, que hoy más que nunca, Señor, busquen corregir la línea familiar, Señor, el pecado que han aprendido, Señor, y que ellos no eligieron. Te pido, Padre, que todo esto sea para tu gloria, Padre, y que nos permitas ver el fruto de la obediencia a ti, que cada joven que ahora, Señor, ha tomado la decisión de buscarte, de servirte, vea que realmente, Señor, al final de su vida esto tendrá un fruto positivo, Señor, y sus hijos y los hijos de sus hijos tendrán todas las promesas y las bendiciones que tu palabra nos han prometido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.